Hola a todos, mi nombre es Lina Marcela García, estoy en sexto semestre de la Normal del Zarzal y a continuación vamos a ver un poco sobre la Escuela de Padres. Este trabajo es presentado a la licenciada Olga Marcela Benavides. Esta presentación está basada en la cartilla Cómo participar en los procesos educativos de la escuela. Vamos a reflexionar un poco sobre el tema 2, que es la participación de la familia en el proceso formativo de los hijos. Vamos a tomar como referencia las preguntas que aquí se plasman, pero para entender un poco vamos a hablar sobre la participación de los padres en este proceso de los hijos. La educación formal e informal es una de las etapas más importantes del ser humano. Esto quiere decir que los padres son los principales responsables de la educación de los niños, porque ellos son los encargados de enseñarle a los niños valores y principios desde que son bebés, desde que son pequeños, que es donde ellos empiezan a recibir ese tipo de educación. Después los padres tienen la responsabilidad de buscar un buen colegio que ellos consideren que sea apto para que sus hijos continúen con esta etapa, la cual se va a ir desarrollando poco a poco mientras ellos van creciendo y van siendo educados. Las preguntas a continuación las voy a responder en mi rol como madre. El primer interrogante dice: cuando escogió la institución educativa donde estudia su hijo, ¿cuál de los anteriores aspectos tuvo en cuenta y por qué? Los aspectos que tuve en cuenta fue el tipo de enseñanza, la jornada, el colegio, que era oficial, y me faltó la cercanía. Resulta que en mi condición como madre soltera, madre cabeza de hogar, de 2 hijos, un niño de 5 años, una niña de 5 años y el niño de 6 años, es un papel en cual muchas madres en Colombia pasan. Entonces yo creo que más que de pronto el bolsillo o la parte económica, uno debe mirar cómo le queda a uno mejor. Entonces, primero que todo, el tipo de enseñanza la escogí porque el niño ya estaba en esa institución y lo que hice fue cambiarlo de sede. La jornada, siempre me ha gustado escoger la jornada que sea en la mañana. Considero que la jornada de la tarde, pues primero que todo, pues ya voy a estar descansando, ya termino de trabajar, en las tardes puedo dedicarles tiempo para hacer las tareas, en la tarde los niños pueden hacer algún deporte, pueden hacer algunas actividades. El colegio lo escogí que fuera público porque obviamente uno como madre soltera debe buscar las condiciones en las que uno pueda brindarle a sus hijos. En el privado uno debe pagar mensualidad, debe pagar matrículas y otros gastos que se van generando. En el público no, en el público la educación es gratis, la alimentación también. Los niños en la casa no desayunan y no almuerzan. Claro que llegan con hambre después que pase cierto tiempo, pero allá les dan el desayuno, les dan el almuerzo. Entonces eso también. Y escogí la cercanía porque los niños al niño le tocaba muy duro caminar el año pasado media hora con sol, a veces con lluvia, para poder llegar al colegio. Ahora les queda más cerquita, también pues yo busqué la manera y ya compré un transporte en el cual nos queda más fácil ir, llegar, recogerlos. Entonces son muchos aspectos. Otro aspecto que tuve en cuenta fue que mis 2 hijos estudiaran en el mismo colegio. La niña pasaba a ser grado preescolar, entonces traté de que los dos quedaran en el mismo colegio de acá de Jumbo, el cual es la Titán. Entonces, y en la misma jornada, porque pues ellos siempre han sido muy unidos. Entonces consideré también este aspecto, que los dos quedaran en el mismo colegio, en la misma jornada. No fue nada fácil porque los cupos son muy peleados, entonces desde septiembre estuve en ese proceso haciendo cartas que me tuvieran en cuenta, radicándolas para que por favor me hicieran ese cambio y los niños quedaran junticos. Entonces esos fueron los aspectos que tuve en cuenta. La siguiente pregunta dice: ¿usted como padre defiende y protege los derechos de sus hijos? ¿Cómo? Bueno, antes de entrar a responder la pregunta, quiero resaltar algunos de los principales derechos de los niños, el cual es el derecho a la vida, el derecho a tener una familia, el derecho a tener un nombre, el derecho a la alimentación, derecho a la protección, derecho a la educación, el derecho a la salud y el derecho a la recreación. Esos son algunos de los derechos fundamentales de los niños. Considero que desde antes de nacer he protegido y he defendido los derechos de mis hijos, primero que todo porque decidí darles la vida
Segundo, antes de que nacieran también decidí ponerles un nombre. Desde antes de que nacieran yo ya sabía cómo le iba a poner a mis hijos. Entonces ese fue otro derecho que defendí y protegí de mis hijos. El derecho a tener una familia, aunque hoy en día las familias son constituidas ya sea por un solo padre o por los dos padres, incluso sin padres, solo con abuelos. La familia la cual pertenecen mis hijos es a la madre y 2 hijos. Aunque mis hijos no iban con su padre, yo estoy muy pendiente de que ese vínculo padre e hijos no se rompa. Entonces es algo de la cual me enorgullece decirlo, que a pesar de la relación que tenga o que haya pasado con el papá, quiero que los niños no pierdan ese vínculo, porque yo sé que eso más adelante puede generar heridas emocionales, la cual sería muy difícil de que ellos pudieran reparar. Otro derecho que le defiendo a mis hijos es el derecho a la alimentación. Soy la encargada de que mis niños tengan su comida, sus loncheras, sus frutas. También he defendido esos derechos porque he concurrido a la institución de bienestar familiar, donde pues una cuota alimentaria que es el derecho de la manutención que el papá tiene que suplentar, aunque ha sido un proceso muy complicado. He estado ahí, no porque yo no pueda, sino porque es un derecho que los niños deben y tienen que ser válido para que ellos puedan tener un buen desarrollo. El derecho a la protección. Creo que es un derecho en el cual me encargo mucho, en que mis hijos siempre estén bien, de que no solamente no les falte lo económico, sino de brindarles ese cariño, ese amor, de que estar con ellos, de que tengan esa confianza de decirme cómo les fue en el colegio, de hablar conmigo. También el derecho a la educación. Soy la encargada de llevar a mis hijos a la escuela, de ayudarle con sus tareas, estar en sus proyectos, ir a las presentaciones del colegio, preguntarle a los maestros cómo van los niños, en qué les podemos reforzar, cómo les van los exámenes, muchas cosas, porque eso es un aspecto y es un derecho muy extenso. Entonces es un proceso muy lindo y también siento que lo he defendido como madre. El derecho a la educación. Soy la encargada de cuidarlos, de llevarlos al médico, de estar pendiente de sus medicamentos, de sus medicinas, de sus vacunas. Entonces, de esa manera protejo y defiendo el derecho a la salud de mis hijos. El derecho a la recreación, siempre y cuando yo pueda y tenga tiempo, los llevo a pasear, estoy con ellos, los llevo a cine, al río, a la piscina, a las fincas, a los juegos. Hacemos picnics, fogatas, mejor dicho, cantidad, infinidades de actividades que a ellos les encanta realizar conmigo. Esta carta fue de hace 2 días que mi hijo se la realizó a su papá. Me pidió que por favor se la ayudara a pegar en la puerta para que el papá no se le olvide el camino. Entonces me pareció muy tierno y ahí la tenemos pegada. El siguiente interrogante dice: ¿qué actitud asume cuando los derechos de los niños son violados? Realmente nunca me había puesto a reflexionar sobre esta pregunta, incluso no sabía cómo responderla, pero luego dije que para empezar debo de plasmarme cómo puedo yo defender estos derechos de los niños. Entonces me propuse a organizar acciones preventivas desde la casa, enseñándole a los niños, resaltándole los derechos de ellos, los que ellos deben hacer valer desde el colegio también. Y también otro aspecto importante es apoyar a las víctimas, apoyar a los niños, orientarlos, decirles que no están solos, estar con ellos, empezar rutas que uno les pueda colaborar a ellos a defender esos derechos. Entonces considero estos 2 aspectos muy importantes en la cual es una lucha de todos para que los derechos de los niños no sean violados. Muchas gracias por su atención.